Ghost Blau presenta El origen. Esta es vuestra historia. Capítulo 7. Segunda manipulación genética. Hombres conscientes. Hombres 4.3. La Tierra, hace 250.000 años. Amanecía. El cielo se iba iluminando poco a poco con una luz difusa. Aún brillaban algunas estrellas como testigos perezosos que parecían negarse a marchar. Primero se dejaron ver los perfiles de las montañas, después las siluetas de los árboles recortándose en el horizonte. Poco a poco, la batalla entre la luz y la oscuridad llegaba a su fin. El sol apareció bañando de dorados reflejos todo el paisaje. Estamos en una zona conocida por vosotros como Irak. Hace 250.000 años que la gran nave de Apu llegó a la Tierra y se asentó en este lugar. Se eligió este emplazamiento porque reunía las condiciones más propicias para el desarrollo de la vida humana consciente. Sí, los pobladores de Apu habían estudiado la configuración de los continentes. Sabían que los grandes cataclismos geológicos y las prolongadas glaciaciones no habían dado facilidades a los pobladores de la Tierra. Era en esta zona, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde se reunieron mayor número de hombres de los que llamamos inconscientes. La ciudad, una enorme edificación piramidal, tenía una altura de 3.000 metros y un perímetro en su base de 60 kilómetros. Sus paredes eran opacas, pero dejaban pasar la luz. Por la noche iluminaba un amplio radio a su alrededor. Aparte de servir como vivienda, constaba de importantes instalaciones, invernaderos, incubadoras de fauna y flora. Muchas especies animales y vegetales estaban siendo tratadas y adaptadas a la nueva Tierra. Atraídos por la luz que desprendía la ciudad prohibida, fueron asentándose en sus alrededores gran cantidad de grupos de hombres venidos de las zonas más próximas. De entre ellos había dos tribus que estaban demostrando un síntoma claro de mayor evolución cerebral: la curiosidad. Este impulso les hacía acercarse cada vez más a la ciudad. El resto había aprendido a aceptarla como parte integrante del paisaje. Sin embargo, estas dos tribus se sentían cada vez más atraídas por aquella cosa extraña e incluso buscaban la forma de introducirse en ella. Por fin llegó el gran día. Todas las instalaciones funcionaban correctamente. Sabíamos la importancia de todos y cada uno de los componentes del equipo, y deseábamos vivamente que todo saliese a la perfección. Se emitió la llamada de atención para que todos ocupasen sus puestos. La puerta de la ciudad se abrió lentamente. Varias decenas de ojos miraban con asombro sin atreverse a entrar. Uno de ellos se decidió, y tras él fueron pasando algunos de los integrantes de las dos tribus seleccionadas por su curiosidad. Penetraron en una sala circular. Pasado el primer momento de decisión, se sentían un tanto sobrecogidos, lo que les hacía apretujarse unos contra otros, buscando la propia seguridad en el contacto físico con los demás. La luz que había estado iluminando la sala se atenuó, hasta casi desaparecer. Los hombres primitivos aguzaban sus oídos. No se oía el más leve ruido. Sin embargo, percibían una ligera vibración bajo sus pies y en las paredes. Era como si todo se moviera. Sintieron como una fuerza desconocida para ellos les atraía hacia el suelo, haciéndoles caer y permanecer pegados a él, sin conseguir levantarse apenas a pesar de sus esfuerzos. Ellos no podían entenderlo, pero se encontraban a bordo de una pequeña nave que dentro de la pirámide realizaba las maniobras de despegue para salir al espacio exterior. Por fin la vibración cesó y comenzaron a incorporarse. Pasados unos pocos segundos se fue perfilando una puerta en uno de los extremos de la sala.
Por ella aparecieron varios tripulantes. Eran altos, rubios, de pelo casi albino, de ojos rasgados y de un azul muy claro. Vestían monos blancos, muy ceñidos, calzaban botas de media caña, ancho cinturón y guantes casi hasta el codo. Sobre el centro de su pecho llevaban impresa una circunferencia y dentro de ella un triángulo equilátero con el vértice invertido. El miedo que sintieron en un principio los individuos de la tribu desapareció de inmediato y poco a poco fueron embargándoles sentimientos de tranquilidad y contento. Yo me encuentro entre los maestros seleccionados para el gran acontecimiento que va a tener lugar en este recinto. Durante muchos años hemos estado preparándonos para ampliar nuestro grado de conciencia para ser canales transmisores de uno de los hechos más trascendentales que suceden en el cosmos: la individualización del espíritu y su integración en el ser humano. Nuestros maestros, seres pertenecientes a la dimensión astral o energética, han querido que fuese yo, en esta ocasión, el que sirviera de vértice energético. Mientras, mis 6 compañeros formarán un círculo energético para la recepción de la energía cósmica. Percibo que me están esperando en la gran sala circular. Una puerta se abre y aparece ante mí un nutrido grupo de hombres inconscientes y varios hombres de Apu. Estos, al verme, inclinan la cabeza en señal de respeto. He de deciros que el gesto de inclinar la cabeza ante alguien tiene una explicación ancestral. Es por el centro de la frente por donde se emiten los pensamientos, mientras que es por el centro superior de la bóveda craneana por donde se reciben. Al inclinar la cabeza reconocemos que lo que podamos emitir es inferior a lo que podemos recibir, reconociendo así mayor capacidad evolutiva al interlocutor, a quien autorizamos para aconsejarnos, mientras que nosotros no podríamos emitir conceptos tan elevados. Entre mis manos ha aparecido una esfera multifacética, de unos 25 centímetros de diámetro. Es la resultante de la concentración de mis hermanos que en círculo me envían su fuerza mental. Al ver a aquellos hombres primitivos mirando sin comprender, aturdidos, cogiéndose unos a otros, se empieza a generar desde el centro de cada una de mis células, de mi mente, de mi espíritu, un profundo sentimiento de piedad. La emoción del momento es indescriptible. Los sentimientos parten del espíritu, y ese es un camino que solo hemos empezado a recorrer. Dominamos la materia, conocemos las energías y las aplicamos. Hemos profundizado hasta el límite de nuestra capacidad cerebral en el mundo de la mente, pero aún no hemos hecho sino empezar en el mundo de los sentimientos. Es posible que solo cuando seamos dioses podamos conocer este mundo tan maravilloso. Entretanto, nos dejamos llevar por sus influjos. El sentimiento de amor profundo que me embarga es la clave que abre las compuertas a la energía cósmica. Veo en ellos siglos de dolor y sufrimiento, etapas por las que yo he pasado y me siento hermanado con ellos, formando una cadena sin privilegios. Concentro mi mirada en la esfera, y a los pocos segundos del círculo formado por mis 6 hermanos, surge un rayo de luz verde eléctrico que, entrando por mis fontanelas, vuelve a salir por mi frente, incidiendo sobre la esfera multifacética, la cual se ha ido elevando, quedando suspendida en el aire a pocos metros sobre la cabeza de los hombres primitivos. De cada una de las facetas parte un rayo verde que se dirige al centro de su bóveda craneana. A pesar de que no es visible para ellos, permanecen en completo silencio y quietud. A partir de ese momento, el código genético de esos seres se verá modificado. La doble espiral de la cadena genética correspondiente a sus células reproductoras verá alterada su estructura de una forma aparentemente poco notable, pero sin embargo, esta modificación tendrá con el tiempo una importancia fundamental,
Sus descendientes llevarán impresas genéticamente las claves para el desarrollo completo del cerebro y de los dispositivos mentales. Su capacidad de razonar les llevará a crear culturas, y su capacidad de intuir les hará crear estructuras sociales basadas, en un principio, en informaciones de índole superior, que llevarán impresas en su subconsciente, ya en fase expansiva. Sus hijos tendrán en funcionamiento coordinado las dos glándulas más importantes de su organismo, la pituitaria y la pineal, que servirán de enlace perfecto a los diferentes cuerpos mentales, consciente, inconsciente y subconsciente. La cúpula de la nave, de material transparente que había estado mostrando un firmamento tachonado de estrellas, mudos testigos del hecho, se tornó opaca, al tiempo que una voz, inaudible para los hombres primitivos, pero oída por los hombres de Apu, partía de mi mente. Gracias os doy, grandes maestros del mundo de la luz, por haberme utilizado como vehículo de transmisión de vuestra energía. Deseo que estos hombres que hoy empiezan su andadura consciente busquen la sagrada referencia en lo más profundo de su alma, porque sólo allí encontrarán el agua que calmará su sed y la luz que les llevará, como hoy a mí, a formar parte consciente del mundo de lo visible. Que así se cumpla. Al emitir este pensamiento, la luminosidad del rayo aumentó, mientras nadie osaba levantar la vista del suelo, en señal de respeto. Después, la emisión energética cesó, y la esfera se concentró sobre sí misma hasta desaparecer. Salí de la estancia, y la nave se puso nuevamente en marcha, emprendiendo el regreso a la ciudad. Enseguida estuvimos allí. Los hermanos de Apu indicaron con amables gestos a los hombres primitivos que fuesen saliendo de la nave. Por un largo pasillo desembocaron en el bosque. El aire perfumado de la noche les hizo llenar los pulmones con ansiedad. Ya nunca más volvieron a ser inconscientes los seres humanos de la Tierra. Fueron expulsados del paraíso de la inconsciencia y tendrían que aprender por dolor o por comprensión. Cada una de sus experiencias sería registrada en su memoria, para que la raza humana siguiera avanzando hacia su lejana meta en pos de la consciencia. Durante los 300.000 años de estancia en la Tierra, los hombres de Apu realizaron una amplia labor de ingeniería y genética desde Irak hasta Europa, Asia y África. Repoblaron amplias zonas devastadas de flora y fauna. Implantaron cereales como el maíz y el trigo. Los mares, que también habían sufrido las convulsiones telúricas, recibieron asimismo ayuda para que en sus aguas floreciese la vida. En determinadas zonas, el índice de salinidad y las temperaturas rigurosas impedían el desarrollo continuado de las especies marinas, por lo que tuvieron que adaptarlas a este hábitat. Pasado el tiempo, cuando el Consejo de la Confederación consideró que el trabajo había concluido, los hombres de Apu fueron requeridos para abandonar la Tierra. No obstante, continuaron haciendo viajes cada vez menos frecuentes y siempre intentando no ser observados, para no interferir en la evolución de los hombres de la Tierra. Ellos fueron testigos mudos a través de los años de los cambios que se iban operando a través de las generaciones y de los cambios que el propio hombre producía en su entorno. Un buen día descubrieron con extrañeza que la gran pirámide luminosa había desaparecido. Pasaron los años, y muchos todavía recordaban la ciudad habitada por los dioses. De generación en generación fueron transmitiendo fantásticos relatos sobre los hombres altos y rubios. Unos aún los buscaban, otros miraban al cielo, esperando ver aparecer aquella ciudad flotante de la que les hablaban sus mayores. Algunos construyeron pequeñas pirámides, tratando de imaginarse cómo fue aquella primera. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad.
Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.